Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 10 de abril. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que, empezamos abriendo la campaña en el PRD. Hoy ya 8 precandidatos presidenciales y los puestos que no han ido a reserva podrán hacer proselitismo abierto. Un día en el que, sigue la discusión de esta ley de extinción de dominio. Pues en el mundo de las letras, de luto. Falleció el escritor español Fernando Sánchez Dragó en el día de hoy, en su casa en Soria. Un día también en el que, el tema, ¿y qué será esa tercera vía que está proponiendo Lula da Silva para resolver la crisis ucraniana? Don José, bienvenido. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Oiga, espero que haya usted pasado un muy buen fin de semana. Y sobre todo un feliz día de Pascua. Sí, y sobre todo de resurrección. Y para todos ustedes. Quiero, en primer lugar, Fernando, si me lo permite, felicitar a la estructura organizativa de los residentes de Panamá Pacífico. Ayer, en una excelente planificación, nuestros niños, por decenas, de todas las edades, y lo dieron muy bien, era un espectáculo. Los niños pequeñitos, los de 9 años, estaban debido bien, niños y niñas, tuvieron un tremendo espectáculo. Estaba la granja del amigo Ábrego, un emprendimiento extraordinario, caballitos, ponis de alta calidad genética, conejos, cerditos, terneros, para que los niños los pudieran acariciar. Eso está hecho especialmente para niños. No había aves. ¿Sabe por qué? Por seguir los reglamentos de la sanidad animal, de que no se pueden movilizar las aves por el problema de la gripe aviar. Fue excelente la participación de Ábrego allí, también los niños se divirtieron mucho, había raspado, raspado bien hecho. Los felicito, ese regalo que le dieron a los padres y a los niños fue excelente en Panamá Pacífico, a todos los niños, a todos. También quiero felicitar a los estamentos de seguridad, porque el operativo de Semana Santa, debemos entender las limitaciones que tiene nuestra carretera, pero fue excelente en la ida y en el regreso. Y las desviaciones estaban hechas donde debían estar. Creo que hemos aprendido mucho. Los felicito. Fue un trabajo arduo, aunque un sol inclemente, Fernando. Un calor extraordinario. Y se notó también en algunas áreas la falta de disponibilidad de agua, no de la capacidad de distribuirla, sino la disponibilidad de la producción. Porque todos nuestros ríos en algunas áreas están ya secos. Ya, totalmente secos. De manera que es importante mirar esto. Espero que a usted le haya ido bien. Espero que a todos les haya ido bien en esta Semana Santa. Sin embargo, algunas cosas están pasando y que quisiera que lo pusiéramos directamente en perspectiva. Lo primero que le quiero decir es que usted debe mirar ahora los análisis que usted ve en los medios de comunicación en Panamá, y sobre todo con respecto a lo que viene de afuera, en el marco de lo que Fernando le habló hace unos minutos. Tengo conmigo aquí el boletín del Tribunal Electoral. Recuerde que ya comenzaron las primarias de los partidos. El partido ERM ya comenzó su campaña presidencial. Hay 3 candidatos presidenciales que están desde el 3 de abril, déjenme quitar la oriente para una semana. Desde el 3 de abril hasta el 1 de junio, y el 4 de junio serán las elecciones para el cargo de presidente. El PRD arranca sus primarias a partir de hoy, los 8 presidenciales, y va toda su oferta que va a primaria, todas, diputados, alcaldes, representantes, allí donde hay primarias y donde no hay reservas, ahí se hará la primaria una sola. Arranca hoy, termina el 8 de junio y el 11 de junio serán las elecciones. RM en su versión de diputados, representantes y alcaldes arrancará el proceso de primarias el 29 de abril y terminará el 29 de junio. Las elecciones serán el 2 de julio. Cuando digo terminan, ese es el momento en que cesa la campaña. Cambio Democrático tiene primarias para todo. El 8 de mayo, el 6 de julio termina la campaña y el 8 de julio arranca las votaciones.
el Partido Panameñista, el último de los grandes partidos, estará haciendo su inicio de campaña el lunes 22 de mayo, terminará las campañas el 20 de julio y el 23 de julio serán las primarias. Los otros partidos que no llegan a 100.000 escogerán sus candidatos en el proceso que señalan sus estatutos y fueron autorizados por el Tribunal Electoral. ¿Por qué es importante que usted tenga esto en la mente? Porque al arrancar esto, usted va a ver el activismo político. Aquellos que, en vez de informarle a ustedes, nosotros les vamos a dar todas las informaciones de los candidatos todos que quieran conversar con nosotros y con ustedes, porque no es con nosotros que tienen que conversar, es con ustedes. Nosotros les damos la oportunidad para que conversen con ustedes. Pero lo importante es que usted tiene que cuidarse de los activistas políticos metidos a periodistas. Le doy un ejemplo. Y lo voy a usar para que usted vea que esto no es solamente en Panamá. Hoy usted ve en el periódico La Prensa de hoy un análisis sobre una compra de tierra, según la periodista Prieto, que es la que hace el análisis ese. Reciclado. Entonces es un refrito. ¿Contra quién? Contra Yanibel Abreu. ¿Y por qué? Porque una de las campañas a las que le estamos dando más seguimiento todos los panameños, ¿cuál es, Fernando? Sí, la de Cambio Democrático. Porque ahí hay una serie de definiciones que se van a dar. Van los dos dirigentes más importantes a la primaria, de una competencia fuerte, compleja. Una tiene la ventaja de poder ganar, que el otro utilizará todo. Estos medios ahora van a los ataques, no a lo que piensen los candidatos, sino a los ataques sin respuesta. Entonces siempre ponen, fulanito o fulanita no estaba localizable. Si usted no tiene la información para darle el balance a lo que tiene, no la publique y se acabó. Todos sabemos diferenciar entre la información y lo que se maneja. Fíjese, compare esto con las filtraciones que se dieron este fin de semana, este largo fin de semana, de los información del Pentágono. Y usted mira, y usted puede saber dónde vino esa información. En primer lugar, es cierto que se filtraron información. Es decir, alguien tuvo acceso y la filtró. Filtró lo que quiso, ¿no? El Pentágono pone los ojos en Rusia y en China. Más en Rusia que en China. Porque las bajas que señala el informe ese de Rusia a la fecha de la semana pasada es de 17.000 personas. Es exactamente lo que dice Rusia. Pero los informes de inteligencia de Ucrania, del mundo, ponen 10 veces más la cifra esa. Entonces usted tiene una idea bastante clara de quién está manejando eso. Entonces es una mezcla de información, de suministro de armas o no de armas, porque quisieran explicar por qué no avanza Rusia en esa invasión terrible, en donde se ha estancado. Los movimientos y avances de Rusia son lentos y están esperando una contraofensiva, y Rusia demuestra la debilidad de la guerra. El haber publicado esta información no es un acto de grandeza, no es un acto de guerra psicológica para decir que Rusia está así, porque el mundo en general está llevando la guerra. La guerra la están llevando los ucranianos con el apoyo del mundo. Pero son los soldados ucranianos, Fernando. Nosotros cuando queremos tener información de quién, hablamos directamente Rusia, sí, con la gente que está peleando en el frente. Fíjese, este es el problema de la información. En un mundo donde la información se caracteriza por el manejo de la mentira más que de la verdad, o de activismo político, que no necesariamente es mentira, pero tiene una intención. Quítele la intención y entonces usted puede usar la información. Bien. Fíjese que mientras eso está ocurriendo, en la República Popular China, la reacción o la sobrereacción de China por el encuentro del dirigente republicano, el presidente de la Cámara de Representantes y la señora presidenta de Taiwán, generó unas respuestas que todavía se sienten. Taiwán está rodeada de barcos chinos y
ayer hacían simulacros de la destrucción del portaaviones Nimitz, que se encuentra en el área, pero no es que habían atacado, no, esto es una simulación de que ese era el ataque. La simulación siempre es eso, una simulación. Entonces, este acto de fuerza del gobierno presidido por Xi Jinping contrasta con lo que está pasando en el plan de paz que China propuso en Rusia y que Rusia le ha dado una trompetilla al plan de paz. Entonces ahora se está buscando el enemigo que pueda unir a la nación china. ¿Por qué? Hoy aparece en La Nación, gracias al amigo Larry Cederegui que me mandó el informe, un análisis de esta realidad de la República Popular China. Y fíjese lo que le voy a decir con mucho cuidado. La periodista Rosa Carrioda, en un análisis que hace, utilizando la información de esa gran economista Carmen Reinhardt, de lo que está pasando en China con la llamada ruta de la seda. ¿Te recuerdas que la República Popular China, bajo Xi Jinping, inició un ambicioso programa de expansión de la influencia china en los territorios de Asia, en los territorios de África, Fernando, y en los territorios de América Latina? Grandes cantidades de endeudamiento cayeron. Le voy a dar un ejemplo nada más. Sri Lanka. Le dieron préstamos multimillonarios y colapsó la economía. Y Sri Lanka no pudo pagar más de 50.000 millones de dólares en deuda. ¿Qué hizo China entonces? Se quedó con los puertos. Con los puertos. A 99 años. Y refinancia. Se calcula que la China tiene en este proceso más de 240.000 millones de dólares en refinanciamiento, que lo ha dado. Cuando usted hace un salvataje de esta cantidad, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, cobra 2% por préstamos para salvar una economía. Los bancos chinos están cobrando 5%. Sí, una cosa... Pero independientemente de eso, eso resuelve la liquidez momentánea de la nación, pero no su capacidad de pago a largo plazo. En un momento de lo que falta dentro de este año o el próximo, va a haber un colapso del sistema financiero. Por niveles de endeudamiento, ¿qué países de América Latina están en este juego? Peligroso. Ecuador. Argentina, bien dicho, Ecuador y Venezuela. Que se recuerda la visita de Xi Jinping, 15.000 millones de dólares, te los doy. Y después tú ves cómo lo va. Como no puede pagarlo, entonces ¿qué cae? La crisis de impago, o en inglés se dice default, usted lo va a ver por ahí. Esto es lo que amenaza a una de las economías más poderosas. Cuando a China le da resfriado, a nosotros nos da tuberculosis. Sí. Al mundo en general. Entonces, a nosotros nos preocupa, porque en estos niveles de endeudamiento que ha hecho China, este es un problema de corto plazo que ya enfrenta la banca central china y los bancos en general en China. Una de esto, el colapso del sistema de construcción de infraestructura y de vivienda, el colapso y la cantidad de gente que no tiene para pagar eso y los ahorros congelados de la banca y los niveles de restricción del gasto en salud, por ejemplo, que está haciendo China. Es un problema serio. Y meterse en una aventura guerrerista con Taiwán. China sabe lo que le cuesta. Más me parece a mí, ahora esto es una opinión, usted tenga la suya, esto es el mismo bluff ruso que está haciendo China en Taiwán, pero que no tiene la intención real, porque una guerra en Taiwán significaría el colapso con las relaciones europeas. Y esto es en gran medida lo que anunciaba el presidente francés, que dice que nosotros los Europa tenemos que independizarnos, somos la tercera economía del mundo. Pero el problema de Macron es que su fortaleza interna es casi nada. Cero. Entonces, ¿por qué? Por las huelgas, su programa. Esta realidad es la que nosotros tenemos que mirar con cuidado. Porque en los Estados Unidos, mientras eso está ocurriendo, la economía y el sistema bancario ha sido afianzado después de la crisis del 2008. Y entonces nosotros tenemos que mirar con mucha frialdad lo que está ocurriendo. Por ejemplo, Fernando, en el periódico, creo que
leí un artículo del profesor Juan Jovenet, o por lo menos atribuido a él, y por la naturaleza creo que es de él. Yo digo a veces que uno no sabe, por eso le digo que es atribuido. Creo que el planteamiento de Jovenet, con las diferencias de criterio que tengamos, y que son normales, claro, reconoce varias cosas. Una es que la economía panameña en el 22 pasó con creces lo que había en el 19. Él lo calcula en 5.6% por encima de lo del 19. Yo creo que Jovenet dice algo que hemos venido repitiendo nosotros aquí. Él habla de que esto es un decrecimiento desigual. Es por eso que tenemos que prestar atención a esto de las finanzas. Y ese decrecimiento desigual, él lo mira en función de la construcción y en función de cuánto cuesta generar un empleo en mina. Entonces le da mucha importancia al que la mina directo genera 3 empleos por cada 7. De cada 10 empleos, 3 los genera la mina y 7 los genera, y son muy costosos, dice él. No deja de tener cierto, pero los empleos indirectos que estamos hablando son de más de 2.000 empresas panameñas que producen bienes que le venden a la mina. Eso es lo que pasa. O sea, cuando hablamos de indirecto, no son gente que vende naranja en carretilla, no, son empresas panameñas que por millones de dólares le venden a minera. Entonces usted lo puede clasificar como usted quiera, pero yo lo clasifico como empleos generados por la actividad minera en general, que en cierta medida han venido compensando la pérdida de empleo en el sector construcción. Y turismo. Y claro que el empleo, en eso tiene el profesor Jovenet mucha razón, sigue siendo el principal problema, no solamente la generación de empleo, es el empleo de calidad. Pero hay que entender también, y eso sí nos lo dice el profesor Jovenet, es que hay un fenómeno global. La inteligencia artificial y las nuevas metodologías de generar empleo están produciendo desempleos globales. Y se calcula que la inteligencia artificial podría generar un nivel de desempleo de más de 300 millones de empleos. No podría generar, podría destruir. Podría destruir. Entonces nos enfrentamos a que la pandemia generó una nueva forma de empleo. Entonces nosotros tenemos que impulsar, y yo estoy de acuerdo con él ahora, en que el turismo, la construcción, y esto se ha venido impulsando ahora, y es por eso que el 2023 en Panamá abre una gran perspectiva, porque somos el país, A, que tenemos grado de inversión, 2, que tenemos una relación deuda-patrimonio más baja, que tenemos un nivel de riqueza más alto y que tenemos más potencialidades de crecimiento si nuestras políticas son correctas. Entonces sí creo que el profesor Jovenet tiene razón en que tenemos que prestarle atención al problema del empleo y particularmente al problema de muchachos y muchachas, y por eso es importante mirar todo esto y mirar con ojos avisores lo que está ocurriendo en el mundo. La inflación, la restricción de los carteles rusos y Arabia Saudita de querer controlar el volumen de producción de petróleo para aumentar la inflación. Entonces, lo cuidadosos que tenemos que ser nosotros cuando miramos el entorno. Es por eso que uno debe detenerse a ver lo que está pasando en Colombia. Hay un artículo que aparece en El Tiempo de Bogotá, no recuerdo el periodista, pero excelente artículo, se lo recomiendo, sobre por qué Petro es tan mal evaluado. Y fíjense lo que dice, no se trata de si es mal o bien evaluado, es que ya hay una consistencia en evaluarlo mal. O sea, no solamente de la oposición tradicional, sino de su propia gente. ¿Por qué? Porque durante el primer año, y Petro lleva casi 8 meses en el gobierno, los gobiernos tratan de acumular capital, generando acciones que produzcan acuerdos para implementar políticas económicas. Entonces, aparte de la reforma tributaria que inicialmente hizo Petro, que tuvo éxito, era necesaria, era importante, Petro se mete en 3 reformas. La reforma de salud pública, que él ha tenido que cambiar totalmente. Lo que se está discutiendo ahora es ni parecido a lo que él presentó. Es una derrota. La reforma laboral era una reforma anticapitalista, antiempresarial. Y no tomaba en consideración que quien genera empleo son precisamente los empresarios, grandes y pequeños. Entonces, esa reforma está condenada a fracasar. La otra reforma, que son las reformas integrales con economía, que tiene que ver con la producción de energía, también es un desastre. Y la reforma política, que es la reforma de la paz,
solo la cumple el gobierno, pero los grupos insurgentes no. Entonces Petro exhibe mucho discurso ideológico y poca capacidad de gestionar la economía. Eso es malo para ellos y es malo para nosotros, porque eso impulsa la migración, la emigración de Colombia hacia otros lugares. Y esa realidad tiene que ver mucho porque el discurso de Petro, mucho más dirigido, y el verdad que usted mira a Petro, él piensa que lo que él dice es lo que se está haciendo. No, él confunde su discurso político con su capacidad de gestión. Fernando, son dos cosas totalmente diferentes. La economía es mucho más complicada de manejar que el discurso político. Entonces, présteme la atención a Colombia, porque a nosotros nos interesa que el gobierno de Colombia lo haga bien. Y fíjese que, por otro lado, el presidente Lula se enfrenta ahora a una realidad, que este gobierno que él dirige no es el gobierno que él salió. Es un gobierno en donde los problemas económicos son graves, pero la solución de los problemas económicos no pasan por las primeras medidas que tomó en sus dos primeros gobiernos. Pasa primero por entender lo que está ocurriendo. Y estamos en medio de una inflación galopante, de un problema financiero grave. Estamos en medio de una economía que no crece. Y este año la economía brasileña va a crecer solo a 1,5%, menos de 1,5%. Se estima en 1,2%. Entonces los planes de repartir lo que no se ha generado no funcionan. Y entonces este es un problema que comprueba Lula cuando habla con el presidente ruso y habla con Zelensky, porque Lula sí ha tenido la virtud de hablar con las dos partes, y se da cuenta él ahora y dice que ahí debe haber una tercera vía. ¿Cuál es la tercera vía de él? La tercera vía de él es que Ucrania entregue Crimea y Rusia se olvide del resto de los territorios. Entonces esto es una salida casi inaceptable para Ucrania, entregar los territorios. Es como si alguien invadiera Rusia y para poder tener la paz yo le tengo que entregar la mitad del territorio. Putin no lo va a hacer. Entonces creo que la visita de esta semana, que acaba de pasar, de Macron y de Ursula von der Leyen, allá le urgieron a impulsar y a definir un punto de vista sobre el camino de Ucrania. Por eso es que China se encuentra en un dilema, porque depende del petróleo y del gas ruso, y nada más. Rusia no es el mercado para la gran capacidad que tiene de producción China. El mercado es Europa y Estados Unidos. Pero la tensión entre ambos países es de tal magnitud que lo que está bajando es, Fernando, es el intercambio comercial. Y eso no es bueno ni para nosotros, para los panameños, ni para ellos. En el marco de eso, preste atención a varias cosas que están ocurriendo. Tenemos elecciones este fin de abril en Paraguay. Los números que tengo indicarían, y las elecciones no son hoy, son a fin de mes, que el Partido Liberal vencería por un margen de 5% al Partido Colorado. Pero es tan estrecho el margen que puede ocurrir cualquier cosa, y más en Paraguay. Entonces nosotros sabemos poco de Paraguay. Muy poco. En ese clima, usted se traslada a Venezuela y las barbaridades que uno está conociendo de las atrocidades, el latrocinio, el robo, yo creo que ese era ahora sabemos, nosotros teníamos una idea del fenómeno de la corrupción en Venezuela, lo que no teníamos claro es la magnitud y cuán expandido está en los mandos militares, y fíjese que hoy más de la mitad de los ministros del señor Maduro son militares. Y ellos son los que dirigen esta operación. Y los grandes cabecillas de toda esta robadera no aparecen en las listas. Van por 50 y tantos, ¿no? Los llamados corruptos. Pero los corruptos están todos alrededor del dueño del espectáculo. Entonces la situación de Venezuela se deteriora
y se va a trancar el proceso electoral. Parece que hay unas elecciones para el 24 y deben haber primarias para octubre. No hay condiciones en Venezuela, desde mi punto de vista. Porque para poder golpear el autogolpe que ellos se están dando, necesitan golpear a la oposición. Y alguna oposición venezolana se culminó con el régimen, no se engañen en eso. Y entonces esto va a salir y va a crear una situación traumática en Venezuela y va a empujar la diáspora, o sea, la migración. Y la migración se va a convertir. Este año nosotros estimamos en Panamá más de 400.000 personas que están pasando por aquí. Y a pesar de todo eso, los indicadores macroeconómicos de Panamá son los mejores de la América Latina. Si usted mira la parte insular de nuestro continente, Cuba, Jamaica, en República de Haití, mataron a un alto mando militar. Las asesinatos están por doquier. En República Dominicana, el escándalo que hay. Y en Honduras, la señora Xiomara Castro, emulando al señor presidente de El Salvador, ahora tiene manos duras con los delincuentes. ¿Será ese el camino? Claro que no. La democracia no se construye así. Claro que hay que tener una política criminal. Pero si no se mira integralmente el problema del desarrollo, de la necesidad de cooperar entre las fuerzas productivas, el capital, el trabajo, una política armónica y dejarse de solidaridad falsa para pensar en su país, no se construye un país. Pensemos en todo esto y a la vuelta les quiero hablar sobre el panorama panameño que arranca esta semana con fuerza. Ya lo está mirando los periódicos. Miren las primeras planas de algunos periódicos que usted vea. Ya lo verá por ahí. Nosotros les estaremos dando una oferta informativa mucho más completa. Así es.